Bien, a ver, cuando nosotros vamos a estudiar derecho del trabajo, estamos hablando de una materia muy particular. ¿En qué sentido? En el sentido de que en relación a esta rama del derecho existen determinadas reglas, determinadas leyes, reglamentos, eh, determinados también sentencias de tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Nacional, las cuales van a estar enfocadas a algo, ¿ya? Y debemos verlas con mucha cautela, debemos tener mucho cuidado cuando las interpretamos, cuando analizamos estas normas, ya que el derecho laboral, como les digo, es una rama particular. ¿Por qué razón? Porque en esta materia nosotros analizamos, puede decirse en términos generales, las relaciones de trabajo, ¿ya? Las relaciones del trabajador y del empleador, que son los dos sujetos que confluyen en esta relación jurídica, en este vínculo jurídico. ¿Ya? Eso en términos generales hace el Código del Trabajo. Regular las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador. Pero ¿por qué les digo que debemos tener mucha cautela cuando nosotros analizamos y estudiamos derecho laboral? Porque absolutamente todas esas disposiciones legales, absolutamente todas, están encaminadas a proteger a una de esas partes, ya, de esta relación laboral. Entonces, chicos, cuando nosotros estamos viendo que existe constitución, que existe código del trabajo, que existe jurisprudencia aplicable al derecho del trabajo, ¿no? Que existen distintos reglamentos, que existen distintas resoluciones o acuerdos ministeriales del Ministerio del Trabajo, vamos a evidenciar que estén encaminadas a proteger a la parte débil de esta relación laboral, ¿ya? Que como sabemos es el trabajador, ¿cierto? Él va, vamos a denominarlo como la parte débil. ¿Por qué razón? Porque existe, ¿no es cierto? Empleador, existe trabajador. El empleador, chicos, es la persona que se encarga de dar trabajo, ¿ya? Es el encargado de producir la actividad laboral, de crear estas relaciones de trabajo. Y quien tiene, obviamente, el poderío económico, ¿no? Tiene el poderío tanto económico, tanto poderío social, poder social, ¿ya? Y por ende es influyente. ¿En qué? En la relación laboral, ¿no? El trabajador es quien ejecuta el trabajo, ¿ya? Es quien ejecuta el trabajo. Como vemos, y obviamente, ¿no? Recibe una remuneración. Como vemos, las características que tiene el empleador le hacen estar a un nivel, puede decirse, superior en este ámbito, obviamente en este ámbito laboral, y jerárquicamente está por encima de los trabajadores. Entonces entendemos que quien le vamos a proteger, a quién vamos a dirigir todas, absolutamente todas las leyes del trabajo, es precisamente a esta parte débil, ¿cierto? Al trabajador, que es la parte débil, ¿ya? Por ende, más allá de que el Código del Trabajo regule las relaciones laborales, la esencia del código, o la esencia, mejor dicho, del derecho del trabajo, en el cual confluyen bastantes disposiciones legales, bastantes cuerpos normativos, va encaminado sobre todo a esto, a proteger al trabajador. ¿Para qué?
¿Para qué, chicos, será que debemos proteger al trabajador? ¿O por qué yo les digo que es la parte débil de la relación laboral? ¿A qué querré llegar con eso? Les pregunto. Porque su subsistencia depende de ese trabajo. Ya, gracias, María. Sí, ¿verdad? Porque el trabajador, al decir nosotros que es la parte débil, por ende, su relación laboral está sujeta a prácticamente su subsistencia, como nos dice María, a subsistir económicamente, a poder dar incluso subsistencia a su familia como tal, ¿ya? Pero en términos generales, todo esto que hemos hablado se refiere a que existe una igualdad de condiciones y eso es lo que busca el derecho del trabajo, ¿ya? En lo posible, intentar igualar las condiciones de esta parte débil con esta parte suprema, podríamos decirla, o con este poderío que tiene el empleador, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque, como vemos, es vulnerable el trabajador en determinadas situaciones. Podríamos decir en todas las situaciones de la esfera laboral, es vulnerable. Por ello, el derecho laboral está enfocado a protegerlo, a, de cierta manera, igualar sus condiciones en la esfera del derecho, en la esfera de esa relación laboral con su empleador, para que no existan tantos abusos, para que no existan tantos perjuicios, tantos actos desfavorables hacia los trabajadores, ¿ya? Y de cierta manera limitar el poder del empleador, ¿ya? Limitarla siempre, obviamente, que se encuentre determinada en las leyes, ¿no? O sea, es una limitación de poder legítima. No es que le vamos a limitar al empleador en todos los aspectos, porque sería algo ilógico, porque el empleador también forma un grupo esencial de la actividad productiva, tanto de las relaciones laborales individuales como de la actividad productiva en sí del país, porque son quienes dan trabajo a las personas. Pero se les debe limitar en distintas situaciones en las cuales se pueda evidenciar que el trabajador puede llegar a ser vulnerado sus derechos. Entonces, todo lo que hemos hablado en este momento, estamos haciendo referencia a uno de los temas de doctrina de derecho laboral que se lo conoce como la filosofía del derecho laboral. Creo que la mayoría, no sé si todos tal vez tuvieron clases con la doctora Mónica Espinosa, una excelente docente, la cual nos enseñaba muy bien este tema. Nos decía que la filosofía del derecho laboral precisamente va encaminada a proteger a la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador respecto al empleador, y determinar en lo posible la igualdad de condiciones entre estos dos sujetos que forman parte de la relación laboral. ¿Ya? Por ende, esa es la filosofía, ese es el ser del derecho del trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de la naturaleza del derecho del trabajo, ya dijimos, ¿no? Ya topamos estos temas. Medio de igualdad de condiciones, ¿cierto? Respecto del trabajador con su empleador. Regula las relaciones dentro de la esfera laboral, obviamente. Es una de las funciones tal vez básicas del derecho del trabajo, regular las relaciones que ocurren dentro de la esfera laboral. Y este carácter protector quizá es lo fundamental, o podríamos decir es el ser del derecho laboral. Porque más allá de regular las relaciones del trabajo, el por qué se establecen estas normas, el por qué existen principios laborales, el por qué existen derecho, el código del trabajo, acuerdos ministeriales. El porqué de todo eso es porque el derecho del trabajo busca la protección a esa parte débil del derecho laboral, que es, en este caso es el trabajador, como ya hemos dicho. Entonces, podríamos decir que esta es la esencia del derecho del trabajo, el carácter protector que tiene respecto a los trabajadores, ¿ya? Y dentro de la naturaleza del derecho del trabajo,
En este mismo tema vamos a topar los principios, porque los principios, como yo les he dicho en clases anteriores, en otras materias, son aquellas, eh, aquellos mandatos de optimización por definición que nos ayudan a entender el alcance de las disposiciones de los cuerpos legales como tal, de las disposiciones legales como tal. Nos ayudan a darle esa fuerza al derecho, nos ayuda a dar esa optimización al derecho en la materia que estemos hablando. Y en la materia de derecho del trabajo, estos principios son muy, muy importantes, ¿ya? Para poder aplicarlos a los diversos casos. Si ustedes son abogados de trabajadores o también si son abogados de empresas, es muy importante que conozcan los principios que sujetan el derecho del trabajo. Hay varios principios que ustedes pueden verlo en el artículo, si no estoy mal, es el artículo 66 de la Constitución. Ahí nos establece algunos principios por los cuales se regula el código, el derecho del trabajo. Y como vemos, la Constitución mismo nos da esos principios. Por eso, por ende, ya como que tenemos ese indicio de conocer de esta materia, que es muy, muy importante para la vida cotidiana como tal, para la sociedad como tal, porque la Constitución mismo nos da los principios por los cuales se sujeta el derecho del trabajo, cosa que no pasa con otras materias, con la mayoría de materias. Ya, pero dentro de estos principios, los que nos interesan a nosotros los vamos a topar. Hay varios, como les digo, ustedes pueden leerlo. Déjenme ver en qué artículo precisamente están. 66 numeral 17. Y 66, ¿no? Ya, muchas gracias, María. No. Creo que en el 66 únicamente está determinada dentro de los principios dentro de los derechos de libertad del trabajo, María. Pero muy bien, tiene relación, tiene ya una concordancia. Donde se encuentran los principios como tal en la Constitución es en el artículo 326. Ahí nosotros vamos a conocer los principios que regulan el derecho laboral. Entonces, como les digo, nosotros vamos a topar aquí dos principios fundamentales, porque hay varios, pero para términos de su examen y para también aspectos de importancia de los principios, vamos a topar dos que me parecen son los que tal vez pueden causar más importancia o en otro caso pueden causar cierta confusión en ciertos casos. Sí, es el artículo 326, solo quería comprobarlo. Ya, en estos principios encontramos al famoso indubio properario. Aquí pongamos la otra pantalla. Ya, se encuentra el indubio pro operario. La palabra indubio tal vez ya les señala a ustedes a qué se refiere, porque este es un principio fundamental en materia penal. Bueno, indubio, que en materia penal conocemos como indubio pro re. En derecho del trabajo lo conocemos como indubio pro operario. ¿Quién sabe a qué se refiere este principio? Muy básico del derecho laboral. ¿Quién conoce este principio? ¿A qué se refiere? Lo más favorable al trabajador. Ya en términos generales podríamos decir que es lo más favorable al trabajador, pero exactamente el indubio pro operario, siempre que damos pro, como nos dice Jessica, es que va a beneficiar, ¿no es cierto? Pro operario, en este caso operario lo entendemos como trabajador, lo asimilamos con trabajador o empleado, ¿ya? En sí lo que nos quiere decir este principio puede ser indubio pro operario o simplemente este principio de protección al trabajador. A veces lo denomina así, pero lo conocemos más como indubio pro operario. Este principio nos dice que en caso de duda, ¿ya? O en caso de que exista algún tipo de controversia
sobre el alcance de las disposiciones o de las leyes laborales, siempre se las va a interpretar en el sentido que más favorezca al trabajador, como nos dijo Jessica. ¿Ya? Entonces, el alcance de las leyes de... Disculpa, Andrés, ¿podrías repetir ese principio? Se me entrecortaba el internet. Por. Claro, Janina. Estamos hablando del indubio properario o principio de protector al trabajador, el cual se lo asimila con el principio indubio pro reo, ¿ya? En materia penal. Cuando hablamos en materia laboral, estamos hablando de lo más favorable no al procesado, sino al operario, ¿ya? O podemos asimilarlo, les decía, con el trabajador. Esta palabra operario la podemos asimilar con trabajador o empleado. ¿A qué se refiere esencialmente? A que las disposiciones, a que las normas en materia laboral, en caso de que existan dudas, en caso de que existan controversias con ellas, siempre se las va a aplicar o su alcance se va a interpretar en el sentido que más favorezca al trabajador. ¿Ya? En el sentido que más favorezca al trabajador en las distintas circunstancias, ¿no es cierto? En las circunstancias o condiciones en las que se encuentre ese trabajador, en el que tal vez un funcionario administrativo, un funcionario judicial o un servidor público como tal, se encuentra en una situación con respecto a un trabajador. Deberá aplicar las normas, las leyes pertinentes, si es que tiene duda, si es que tiene tal vez algún tipo de conflicto con la manera de interpretarlas, pues este principio lo que nos dice es que el alcance de esas leyes, en caso de duda, se van a determinar en el sentido que más favorezca o se van a aplicar, más bien dicho, en el sentido que más favorezca al trabajador. ¿Ya? Entonces, podemos ya evidenciar a partir de este principio básico del derecho laboral cómo tiene ya la relación con la filosofía del derecho laboral ecuatoriano que hablamos al comienzo, que buscamos la protección de la parte más débil de la relación laboral, que es del trabajador. Y absolutamente todos los principios, todos van a estar enfocados a esto, a proteger al trabajador como tal. ¿Ya? Yanina, espero que haya quedado claro. Sí, Andrés, gracias. Ya, este es el primer principio importante. Y el segundo es un principio que es muy importante, ¿no? Pero bueno, este yo lo considero fundamental, el indubio pro operario, porque incluso con este principio ustedes pueden aplicarlo en casos reales y ganarlos, porque es muy claro y en concordancia con todo lo que nosotros conocemos en derecho del trabajo. Pero hay un principio que tal vez puede generar ciertas dudas o tal vez no lo conocemos bien, que es el principio, deme un minuto, que es el principio de primacía de la realidad. Algunos tal vez ya les suene este principio. Lo conocemos en la primera clase de derecho laboral, conocemos este principio. Este principio va encaminado a las circunstancias o las controversias que puedan suscitar en una relación de trabajo. Ya, este principio es aplicable ya a procesos como tal. ¿Por qué? Porque a lo que quiere llegar este principio es que nos dice que prima la realidad, ¿cierto? Al decirnos primacía estamos entendiendo de que existe algo que nosotros debemos considerarlo sobre otras cosas. Por eso es primacía, ¿ya? Prima sobre cualquier otra cosa. ¿Qué prima? La realidad. Y cuando nosotros hablamos de realidad, ¿de qué hablamos? De hechos. ¿Y sobre qué esencialmente nos dicen las leyes? Que priman los hechos sobre cualquier tipo de documento, público o privado, que exista y que tal vez esté contraponiéndose a los derechos del trabajador, ya
esos documentos. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues que yo pruebo que existen estos hechos, que esta es la realidad del caso, y en aplicación al principio de primacía de la realidad, que es un principio protector del derecho del trabajo, entonces solicito que se superponga la realidad, los hechos, a cualquier documento que exista. Muy importante, chicos, como ven este principio, ¿no es cierto? Muy importante. Y por eso les digo que el derecho del trabajo busca o es una materia que tal vez no tiene ya la misma naturaleza que otras, como derecho civil. En derecho civil nosotros buscamos una verdad formal, más que una verdad material. Al decir verdad formal me refiero a que esté bien realizado un contrato, que un contrato no haya sido viciado, que un contrato se lo haya inscrito, si no existe inscripción, pues no se transfiere el dominio, en fin, determinadas situaciones que tienen que ver con una verdad formal. Como les digo, el código o el derecho del trabajo va a estar enfocado a proteger al trabajador y por ende los hechos priman sobre cualquier formalidad, ¿ya? Sobre cualquier documento. Obviamente, estos hechos debo corroborarlos, ¿no es cierto? Esto estamos hablando en términos generales, los puedo corroborar con testigos, los puedo corroborar de distintas maneras, pero lo importante es saber que se superponen a cualquier formalidad, a cualquier documento, a cualquier solemnidad, ¿ya? Y por eso les digo que es muy importante, ¿ya? Y para mí, o sea, sinceramente, eh, estos dos principios son de los más importantes y de los que más se pueden aplicar dentro de un proceso laboral, dentro de un juicio laboral, si es que ustedes son abogados de un trabajador. Y por ende también creo que resulta importante para temas del examen complexivo. Pero ustedes pueden leer el artículo 326, donde están absolutamente todos los principios y poder conocer a todos, que no son para nada complejos, que muchos ya los conocemos. Entonces pueden darse ese trabajo. Ahora, hay un principio también que nos dice a igual trabajo. Quiero que me ayuden completando. ¿Qué ocurre a igual trabajo? A igual remuneración. Remuneración. Exactamente, ¿no es cierto? A igual trabajo corresponde una igual remuneración. ¿Ya? Otro de los principios también importantes. Ya les dije que solo dos, pero puede ser este también importante que se me ocurrió ahora. Puede ser muy importante. También se encuentra determinado en el artículo 326. A igual trabajo corresponde una igual o una misma remuneración. Es decir, que exista justicia, que sea justo. En este caso, lo que se le entrega al trabajador por la fuerza de trabajo que él ejerce en determinada actividad. Bien, por ende, como vemos en esta pequeña introducción, hablamos de una rama del derecho que es fundamental no solo para nosotros como abogados, sino es esencial para el desarrollo como tal de la sociedad y para el beneficio del Estado, del aparato estatal. Si no existiera trabajo, no pudiéramos subsistir nadie. Todos viviríamos en la desocupación, ¿cierto? Entonces es importante para nosotros como particulares. Es importante los trabajadores, porque ellos son quienes ejercen su fuerza de trabajo, su fuerza laboral en las empresas, ¿no? Ayudan a la producción, a lograr los fines, a lograr las metas de esas empresas, y también son importantes los empresarios. Los empresarios no es que son malos, los empresarios son determinantes en la relación, en la actividad productiva de la sociedad. Entonces, la importancia, la importancia del derecho del trabajo va encaminada precisamente o va a ser dirigida a todos los ámbitos de la sociedad, fundamentalmente, como les digo, entre particulares.
Ya, particulares hablamos de trabajadores y empleadores o empresarios, como también se los denomina. Ya, por la razón que les digo. Ambos obtienen beneficio, obviamente. Es importante para quién también, para la sociedad. Ya, para diversos fines de la sociedad, para fines económicos, para fines políticos, para fines sociales y para fines de llegar a una armonía. Porque la sociedad busca que exista trabajo. Por eso nosotros escuchamos en las elecciones presidenciales, en las elecciones para seccionales, para alcalde y prefectos, que todos dicen que van a aumentar el empleo, que van a quitar el desempleo, el subempleo. ¿Para qué? Para que no exista la desocupación. ¿Y qué genera la desocupación? Genera que las personas empiecen a delinquir. Entonces, por ende, también para ese tema también es importante el trabajo y las leyes laborales deben estar enfocadas precisamente a eso, a aumentar las oportunidades laborales. Y tercero, ahí se me fue. Bueno, y tercero, para el Estado, que es quien más le interesa que exista el trabajo, que nosotros trabajemos. Por ende, la Constitución mismo nos eh, establece dentro de los derechos de libertad que el trabajo es una obligación y un deber social. Es una obligación de nosotros como ciudadanos ocupar nuestro tiempo en una actividad productiva. ¿Para qué? Para beneficio, ya habíamos visto, pero también para intereses del Estado. Entonces, ¿qué creen que el Estado saque o qué interés creen que saque el Estado con el trabajo? ¿Qué creen ustedes, chicos? Impuestos, el cobro de impuestos. Perfecto, exactamente. Al Estado le interesa fundamentalmente que exista trabajo por los impuestos, porque es un ingreso activo los impuestos hacia el presupuesto general del Estado. Los impuestos que cobran las distintas relaciones de trabajo, por los distintos trabajos, ¿no? Y por ende es muy importante. Por eso les digo, esta materia es muy importante, muy bonita, la verdad, ¿ya? Y que debemos conocer estas cosas antes ya de entrar como tal al Código del Trabajo. Primero ver por qué es importante estudiar esto. El Estado le interesa, como nos dijo María, que todos aquellos que ejercemos una actividad, obviamente lícita de trabajo, le entreguemos al Estado cierta parte de nuestro trabajo. Eso es lo que hacemos nosotros al pagar impuestos. Entregar de mi fuerza de trabajo, de lo que yo gano de mi trabajo, entregarle una determinada cantidad al Estado para que, por lo menos tenemos la idea utópica que es para que la realice por fines públicos. ¿Ya? Para que la realice con fines públicos, para que sea el bien común, y en sí que se dé un interés general. Y por eso existen los famosos impuestos. ¿Ya? Entonces, en estas tres índoles hemos visto la importancia del derecho laboral, la importancia del derecho del trabajo. ¿Y por qué es importante tanto para nosotros como particulares? Todos los particulares, empresarios, trabajadores como tal, para la sociedad, en fin, para el conglomerado humano en sí y por ende para el Estado, ¿ya? Y obviamente el Estado tiene esta imposición eh, de poder, puede decirse, quitarnos determinada parte de nuestro trabajo precisamente por un tema que, bueno, es un poco más de un estudio tal vez de introducción al derecho, pero podemos ponerlo aquí como un contrato social del cual nos habla Rousseau, en el cual nosotros entregamos determinadas libertades al Estado por un bien común, ¿ya? Pero bueno,
esta es la pequeña introducción que debíamos analizar, que debíamos conversar antes de entrar en materia. Y bueno, también es importante para el examen porque aquí hemos topado los principios y a qué va enfocado el derecho del trabajo, es decir, la filosofía del derecho del trabajo. Bien, con este pequeño introito vamos a empezar ya con los temas generales. ¿Cómo nacen las relaciones laborales? Como ya habíamos hablado, existen dos sujetos esenciales en derecho laboral, que todos conocemos, empleador y trabajador. Ambos confluyen y son los actores principales dentro de la esfera individual del trabajo y también dentro de la esfera colectiva del trabajo, que ya vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces, el empleador va a ser la persona, ya, y empecemos a conocer los conceptos, que ustedes tal vez dirán, pero si ya conozco, o sea, ya sé que es un empleador, pero debemos conocer bien como nos dice el código. El empleador es la persona a quien se ejecuta o se le realiza una determinada actividad, ¿ya? Entonces, ¿a quién se ejecuta una actividad o una labor? Hablamos de que empleador puede ser personas naturales, personas jurídicas, eh, personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado, a su vez, ¿cierto? Ellos también pueden tener la calidad de empleadores. Y trabajador es la persona que ejecuta o realiza determinada actividad o determinada labor, ¿ya? Presta sus servicios, el trabajador presta sus servicios al empleador para ser quien ejecute o realice una actividad en relación a lo que requiera ese empleador, ¿ya? Presta sus servicios lícitos y personales, como ya vamos a ver en la definición. Entonces, estos son los conceptos tanto de empleador como de trabajador. Esto nos dice incluso la guía metodológica de la UCE que debemos aprendernos. Muy facilito, ¿no es cierto? Que debemos saber, tal vez, algo interesante es que el empleador pueden ser personas jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado. ¿Ya? Y aquí les pregunto a ustedes, ¿el Código del Trabajo, qué tipo de relaciones de trabajo regula? ¿Privadas o públicas? Privado. ¿Ya? Y si es que yo hablo de trabajadores que pertenecen, digamos, a una entidad pública, ¿será que algunos trabajadores que ejercen sus actividades laborales en una entidad pública puedan ser regulados por el Código del Trabajo? Los obreros. Exactamente. Muy bien, Carlos. Precisamente, los obreros que los conocemos, bueno, esa es la denominación que se les da, ¿no? Obreros, también jornaleros, y en sí, estas personas que trabajan en las distintas entidades públicas y se los contrata bajo una determinada modalidad contractual, pertenecen o son sujetos, mejor dicho, a las disposiciones del Código del Trabajo, ¿ya? Así trabajen para una entidad pública. Aquí hablamos por lo general, chicos, de los sindicatos, ¿ya? Porque por lo general la mayoría de empresas públicas que tiene obreros trabajando, estos obreros forman sindicatos, entonces todos los que formen parte del sindicato van a tener que sujetarse a las disposiciones del Código del Trabajo. Muy bien. Bien, entonces ya vemos, ¿no? Los dos sujetos de la relación laboral. Ahora, ¿cómo nacen las relaciones laborales? A partir de la figura jurídica que conocemos que por excelencia, mediante esta se va a crear absolutamente todos los vínculos y todas las obligaciones jurídicas que yo pueda crear, que son los contratos, que ya habíamos visto en derecho civil, ¿no es cierto? Ya vimos muchos contratos.
Código del Trabajo también hablamos de un contrato, pero ahora de un contrato individual de trabajo. ¿Ya? El contrato individual del trabajo es muy importante, muy importante conocer su definición, porque incluso esto han tomado, simplemente la definición de contrato individual de trabajo. Por favor, chicos, artículo 8 del Código del Trabajo, si alguien me puede ayudar leyendo. Artículo 8. Contrato individual. Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Muchas gracias, María. Ya nos da la definición de contrato individual de trabajo, ya vamos a analizarlas por partes porque sí es muy importante irla desmenuzando para entender por separado y luego ya tener una idea general de esta definición. Pero por el momento quedémonos con eso, porque también debemos hablar de contrato colectivo de trabajo. ¿Ya? El contrato colectivo de trabajo es fundamental y tal vez se puede considerar como una de los resultados o de las ganancias que tienen los trabajadores por su lucha, ya en términos sindicalistas podríamos hablar así. La lucha de los trabajadores se ve reflejada en un contrato colectivo de trabajo. Es fundamental porque, bueno, aquí me detengo un poco para decirles que el Código del Trabajo, cuando nosotros estudiamos, cuando nos metemos de lleno al Código del Trabajo, entendemos que existen, esto es el Código del Trabajo, existe la esfera individual del trabajo y la esfera colectiva del trabajo, ¿ya? Esa es como que la separación que se da, ¿ya? Para estudiar derecho laboral. No es que existe esto en el código, pero más o menos nosotros la interpretamos así, como la esfera individual del trabajo, donde vemos absolutamente todas las circunstancias, todas las divergencias, todas las situaciones que puedan darse entre un empleador y un trabajador, por eso es individual, que ocurre entre estos dos únicamente. Y cuando hablamos de la esfera colectiva, estamos hablando de la reunión o de la conformación de trabajadores coligados que se han reunido precisamente para mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces, el contrato colectivo es muy importante por el hecho que en materia laboral, ojo, aquí voy a poner énfasis en esto, que en materia laboral únicamente, no irán a decir que el Andrés Navarrete me está diciendo que es una fuente del derecho, no, en materia laboral el contrato colectivo puede considerarse como una fuente más del derecho, así como lo es la ley, así como lo es la jurisprudencia, así como lo es la doctrina, los principios generales del derecho universal. El contrato colectivo, en este caso que estamos hablando, se puede considerar como una fuente más del derecho. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque lo que se determina en un contrato colectivo del trabajo, primero, que va a ser obligatorio para los demás contratos individuales de trabajo. Es decir, ningún contrato individual de trabajo podrá oponerse a las disposiciones de un contrato colectivo. Entonces, deben tener siempre concordancia. Digamos, les pongo un ejemplo. Si es que en un contrato colectivo, por lo general, se busca mejorar las relaciones o las condiciones de los trabajadores. Bueno, esa es la finalidad, mejor dicho, de un contrato colectivo. Ya, digamos que un contrato colectivo se establece que los trabajadores van a tener 20 días de vacaciones, por regla general. Ya, 20 días de vacaciones por regla general, o sea, para todos. Y el código nos dice que son 15 días únicamente. Ya, como ya celebré un contrato colectivo, absolutamente todos los contratos individuales de trabajo deben contener ese periodo de vacaciones, de 20 días. Ninguno puede contraponerse al contrato colectivo, ni siquiera la ley. Es decir, el empleador ni siquiera puede decir, pero si el Código del Trabajo establece que son 15 días. No, el contrato colectivo en este caso se superpone al mismo Código del Trabajo, ¿ya? Por ende, esto
lo recuerdo muy bien, del doctor Germán Venegas, también, tal vez algunos también tuvieron clases con él, que nos establecía esto en el contrato colectivo, que es una fuente del derecho más cuando hablamos de materia laboral. Ya, cuando hablamos de materia laboral, chicos, por si acaso. Bien, este, con ello vemos cómo nacen las relaciones laborales, ¿no es cierto? A través de un contrato individual, en términos simples, en términos sencillos, pero que en diversos casos que pueda darse un contrato colectivo, también estos contratos individuales, que es la forma en cómo nace una relación laboral, se deben sujetar al contrato colectivo, que es muy importante. Y por eso les digo que el derecho laboral es una materia muy particular, muy especial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tal vez algo que necesitemos aclarar. Andrés, se te estaba cortando full el audio, al menos cuando explicaste sobre el contrato colectivo. No sé si puedes repetir otra vez, por favor. Ah, ya no me digas. Claro, Sí, claro que sí. A ver, espero que se me escuche ahí bien. Cuando hablamos de contrato colectivo, chicos, hablamos de que corresponde a una fuente del derecho que se aumente o se añade a las que ya conocemos de manera general, como es la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los principios generales del derecho universal. Cuando hablamos de derecho laboral, en caso de que exista un contrato colectivo, les decía que estos contratos son los resultados de las luchas de los trabajadores, ¿ya? Con respecto a sus empleadores, porque ellos logran en un contrato colectivo tener mejores condiciones de trabajo. Entonces, todo lo que se sujete en lo posterior a un contrato colectivo, o sea, todos los contratos individuales que existan en lo posterior, deberán sujetarse o deberán guardar armonía con los contratos colectivos, ¿ya? Deberán ser concordantes con los contratos colectivos, porque ni siquiera el código del trabajo se puede superponer a un contrato colectivo, como les ponía el ejemplo de las vacaciones. Si es que yo logro en un contrato colectivo que todos los trabajadores tengan 20 días de vacaciones, a pesar de que el código del trabajo me dice 15 días, yo respeto y aplico lo que dice el contrato colectivo, ¿ya? Por ende va mucho más allá que un simple contratito, ¿ya? Se lo puede considerar como una fuente del derecho laboral, a más de las que conocemos, ¿ya? Ahí no se me cortó, Eric, ¿me puedes confirmar? ya se te escuchó bien. Ya, muchas gracias. Bien, espero que con eso haya quedado claro. Pero bueno, chicos, igual no se preocupen, esto estamos viendo simplemente en términos generales, porque después vamos a hablar igual de la esfera colectiva del derecho laboral. Ahorita solo es como un tipo de nociones generales de esta materia. Bien, ahora vamos a detenernos un poco en el contrato individual del trabajo. A que les decía, vamos a irlo desmenuzando por partes para poder entender. Primero o empieza diciéndonos esta definición que es un convenio, ¿no? Es un convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras, ¿ya? Al decirnos que es con otra u otras, podemos hablar de que pueden existir hacia un mismo trabajador varios empleadores, ¿ya? Puede darse los casos. Entonces es un convenio como absolutamente todos los contratos, porque esto ya habíamos visto cuando topamos el tema de los contratos en derecho civil, que este convenio representa el acuerdo de voluntades y en sí el consentimiento de los contratantes. Esperen un minuto, chicos, estoy viendo que se me va, que existe una interferencia en la red. Denme un minuto.
Ya chicos, espero que se haya solucionado. Ya. Bueno, les estaba hablando de, las partes que conforman la definición del contrato individual de trabajo, ¿no es cierto? Entonces decíamos que es un convenio, entonces hay un acuerdo de voluntades. Como yo les decía, este requisito fundamental, este elemento volitivo que lo conocemos como la voluntad de las personas que quieren obligarse para determinadas situaciones en un contrato, debe siempre configurarse los requisitos esenciales del consentimiento. Es decir, que no exista qué, chicos, que no debe existir. ¿O qué podría perjudicar a la voluntad? ¿Perdón? ¿Sí alguien iba a decir? Que no deben existir vicios del consentimiento. Ya, perfecto. Vicios del consentimiento, ¿verdad? Para que haya un acuerdo de voluntades, estamos hablando de que existe consentimiento de ambos, ¿ya? Y por ende, su voluntad, este elemento volitivo, no debe encontrarse viciado. Ya sabemos los vicios del consentimiento cuáles son. Luego nos dice que se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales. El trabajador, obviamente. Cuando hablamos de esta parte de la definición, estamos refiriéndonos al objeto del contrato. Acuérdense, podemos irlo relacionando con el Código Civil. Acuérdense de los requisitos que existen en los contratos, en los acuerdos de voluntades. ¿Ya? Causa, objeto lícito, voluntad, consentimiento, capacidad, en fin. ¿Ya? Entonces, cuando nos dice esta definición que se prestan servicios lícitos y personales, nos referimos al objeto lícito del contrato individual del trabajo. ¿Por qué son servicios lícitos? Porque las actividades, las labores que las realicen, se las deben ejercer en concordancia con las leyes, ¿no? O en armonía de las leyes. Es decir, todo lo que esté fuera del marco legal corresponde a algo ilícito, algo que no forma parte del comercio humano o no forma parte de las regulaciones, sea de derecho comercial, sea de derecho laboral, en fin, pero no forma parte del marco legal establecido, del ordenamiento jurídico. Entonces hablamos de servicios lícitos, ¿no es cierto? Contrato a alguien para que preste sus servicios lícitos. Contrato a un administrador, contrato a un panadero, contrato a un contador, contrato a una persona dedicada a la construcción. Obviamente, si hablaríamos de servicios ilícitos, podemos decir, voy a hacer un contrato indefinido para un sicario, para tenerle ahí a disposición, a mi disposición para que me dé matando a las personas que quiera. No, ¿verdad? Eso sería un servicio ilícito. Y personales se refiere a que el derecho del trabajo lo ejerce el trabajador. Yo no puedo trabajar por nadie, no puedo trabajar en nombre de alguien, ya no puedo dar un poder a alguien para que ejerza mi trabajo en nombre mío. No, por eso son servicios personales, porque me pertenece a mí mi fuerza de trabajo. A mí me van a pagar por mi fuerza de trabajo, por mi actividad, por mi labor que yo realizo, no por la de otro. Por eso decimos servicios lícitos y personales. ¿Ya? Bajo su dependencia nos referimos precisamente a una parte de esta definición que se puede decir es determinante para cualquier relación laboral. La dependencia. Yo siempre debo comprobar que existe dependencia. ¿Ya? Es una de las cosas elementales que debo comprobar o debo probar en un juicio laboral o en una controversia como tal del derecho del trabajo. Que exista dependencia. ¿Respecto de quién? Del trabajador con el empleador. ¿Ya? Esa es la dependencia que existe, del trabajador respecto a su empleador. Y no solo podríamos entender como dependencia del trabajador al empleador,
si nos vamos más allá, si profundizamos un poco, también existe cierta dependencia del empleador hacia el trabajador o los trabajadores. ¿Por qué? Porque existe el trabajador tanto depende de su empleador para términos económicos, ¿no es cierto? Para lo que él le debe entregar, para que pueda subsistir, como bien nos decían ustedes al principio. Pero el empleador también depende del trabajador y de los trabajadores en general, porque de ellos depende la actividad, depende la prosperidad de su negocio, de su empresa, ¿ya? Entonces podríamos estar hablando, ya si nos vamos más allá, de una dependencia correlativa, ¿ya? O de una dependencia vinculada a ambos sujetos de la relación laboral, ¿ya? Pero bueno, debemos entender que existe la dependencia y que es lo fundamental en una relación laboral, para yo poder probar que existe una relación laboral, porque hay muchos casos en los que los empleadores se quieren excusar en que nunca ha habido relación laboral con ese trabajador. Por ende, yo no estoy obligado a nada, no soy responsable de nada, ¿ya? Para ello existe este término fundamental que es la dependencia. Y por último nos dice a cambio o por una remuneración que es fijada en el convenio, la ley, contrato colectivo y la costumbre. ¿Ya? Como ya vimos, la remuneración, que tal vez es lo esencial que busca el trabajador, ¿no? En un trabajo, que me paguen. Al yo estar prestando mis servicios, necesito que esos servicios sean remunerados. Como decíamos en el principio, a igual trabajo, a un igual trabajo le corresponde una igual remuneración. Entonces, esta remuneración obviamente debe ser justa para el trabajo que se está ejerciendo. ¿Dónde se va a establecer la remuneración o dónde se la va a fijar? En el contrato de trabajo, ¿ya? En el convenio, que nos estamos refiriendo al contrato, en la ley también, ¿no es cierto? Cuando hablamos del salario básico unificado del trabajador en general, en el contrato colectivo, como les decía, una fuente más del derecho del trabajo y por ende está aquí, porque nos dice aparte también en el contrato colectivo. Si es que en el contrato colectivo se fija determinadas remuneraciones para cierto grupo de trabajadores, pues se antepone a cualquier estipulación de un contrato individual o a cualquier disposición legal. Y la costumbre en los casos que se requiera, ¿ya? Es decir, cómo se regula una relación laboral o cuál es la remuneración que se paga por costumbre a esos trabajadores en determinados sectores de trabajo, ¿no es cierto? Podemos hablar de un sector de la agricultura, por ejemplo, al sector de la ganadería. ¿Cuánto es la remuneración que reciben esos trabajadores? ¿Ya? Entonces, por la costumbre, tal vez poder establecer ahí la fijación de la remuneración. ¿Ya? Esto, hemos desmenuzado cada uno de los aspectos importantes del contrato individual del trabajo. Como les digo, es muy importante que ustedes conozcan la definición exacta de contrato individual del trabajo determinada en el artículo 8 de la ley. Muy importante, chicos, como les decía, quienes tuvieron clases con la doctora Espinosa se acordarán que ella ya tenía mucha experiencia siendo abogada laboralista y nos comentaba que en ciertos casos, únicamente invocando y nosotros obviamente conociendo, desmenuzando cada parte de la definición del contrato individual del trabajo, podríamos ganar casos. Entonces, por ende, es muy esencial, no solo para su examen, sino para su vida profesional si quieren ser abogados empresariales o abogados laboralistas. Bien, chicos, ¿alguna pregunta en relación al contrato individual del trabajo? ¿Quedó alguna duda? No, podemos continuar entonces. Ya. Una vez que hemos conocido la definición y hemos visto cada uno de los aspectos importantes de esa definición, ya nos toca enfocarnos en cómo ahora se clasifica ese contrato individual, que ya sabemos qué es. Ahora, ¿en qué se clasifica? Que ya es importante para la práctica, saber
en qué casos, en qué situaciones yo voy a celebrar este contrato o este contrato. Ya, y para eso existe la clasificación. La primera que se establece es el contrato expreso o tácito. Vamos a ver, chicos, ¿a qué entienden ustedes que se refiere esta clasificación de expreso o tácito? ¿Qué entenderán por un contrato expreso? ¿Quién sabe, Regido por chicos? un contrato. Ya, pues, sí, en cierta parte se establece un contrato, pero ¿por qué es expreso, Carlos? O sea, ¿por qué decimos que es expreso? Se encuentra estipulado bajo un escrito, un papel. Ya, sí, es Y tiene expreso. la firma, además, las firmas de tanto del trabajador como del empleador en las que aceptan las cláusulas que están descritas en ese mismo contrato. Ya, excelente. Ya, sí, en cierta parte a eso se refiere expreso, pero lo fundamental para nosotros conocer que un contrato de trabajo es expreso es que tanto trabajador como empleador acuerdan las condiciones o acuerdan las estipulaciones que van a regir ese contrato, que van a establecerse en ese contrato. ¿Ya? Es decir, existe una conversación, existe una situación en la que ambos saben cómo se va a llevar la relación laboral en ese caso. Ahora, muy bien lo que ustedes me decían, que puede darse de manera escrita, que se establecen las firmas, sí, perfecto. Pero expreso también puede ser escrito o verbal. Entonces, si hablamos de algo verbal, no estamos hablando de algo como tal en el que se establezca una firma o que en el que existe un documento en el cual yo puedo constatar esa relación laboral. Siempre que se haya establecido o siempre que se haya cumplido la condición que yo les mencionaba al principio, de que tanto el trabajador como el empleador acuerden las condiciones laborales, sea de manera verbal o escrita, estamos hablando de un contrato expreso. Esa es la esencia del contrato expreso en realidad. No es que exista algo escrito o que exista una firma como tal, que yo pueda verificar la voluntad a través de la suscripción del contrato. No, se refiere a que es expreso porque trabajador y empleador acuerdan las condiciones de trabajo. ¿Ya? Por ende, el mismo código nos dice, y esta puede ser escrita o verbal. Obviamente, verbal sería muy complicado, es muy complicado probarla, porque no puedo probar cómo establecí las condiciones, además que pueda darse casos en los que grabe, ¿no es cierto?, ese diálogo, o puede ser en sí más complicado comprobar que fue un contrato expreso de manera verbal, pero eso nos dice la ley, ya que puede ser escrito o verbal. Y tácito cuando no existe un acuerdo en esas condiciones laborales. Es decir, nunca se habla de las condiciones laborales en cuanto al trabajador y al empleador, ¿ya? Como por decirles, nunca se fija cuáles van a ser las actividades del trabajador, no se fija cuál va a ser la remuneración en sí, no se fija tal vez cuál va a ser el periodo de trabajo, cuándo va a culminar el contrato, no se fija, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que es tácito porque podemos probar que existe una relación de dependencia. Por eso les decía que la dependencia es un término muy importante, ¿ya? A pesar de que no se hayan acordado condiciones, a pesar de que no haya llevado a escrito esa relación laboral, ¿ya? Pero yo puedo verificar que una persona está trabajando para otra, ¿ya? Está laburando para otra persona o para una empresa. Y esa persona, ese empleador en términos generales, le está pagando algo por la actividad que está realizando ese trabajador. ¿Existe algo escrito? No. ¿Existe un acuerdo que hayan dialogado, sea de manera verbal o escrita? Tampoco. Pero existe los hechos, ¿ya? ¿Qué principio puedo invocar ahí, chicos?
Primacía de la realidad. Ya, exacto, ¿ven? Si ven cómo todo tiene relación y por en qué los principios son muy importantes, porque en caso de que ocurra esto, yo puedo invocar el principio de primacía de la realidad y decir que los hechos priman sobre la realidad. Ya puede que él me presente absolutamente toda la nómina de trabajadores, todos los trabajadores que tiene ese empleador afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, puede presentarme absolutamente lo que quiera. Pero yo que tengo un mandato de optimización esencial para poder proteger a un trabajador, como lo es el principio de primacía de la realidad, y con eso poder comprobar la relación de dependencia y por ende la relación laboral. ¿Ya? Muy fácil. Ahora, vamos a ver, antes me había olvidado decirles algo. Esta clasificación de los contratos del trabajo, el código nos los establece así tal como está aquí, como yo les he puesto. Pero yo individualmente he podido ver que puede que las identifiquemos a estas 5 clasificaciones con una denominación general. Por ejemplo, esta denominación yo la llamo como una denominación de la forma en cómo se constituye el contrato. Forma de constitución del contrato. ¿Ya? O de la relación laboral. A esta siguiente, como vemos, a sueldo, jornal, en participación y mixto, es por la forma de la remuneración. Forma de la remuneración. Esto para temas didácticos, para fines pedagógicos. Indefinido de temporada eventual y ocasional, esta es la que yo denomino la forma o la clasificación en la forma por el periodo de trabajo. Y esta de por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, tarea y a destajo, es por la forma en que se debe ejecutar o en que se ejecuta el trabajo. ¿Ya? Para poderles dar una denominación general a cada clasificación. Y la última es una forma por la conformación de trabajadores. ¿Ok? Ya. Como les digo, esto les digo yo. Ya, no sé, tal vez algunos laboralistas también lo han de haber visto de esta manera, pero yo también les he podido resumir a todas estas clasificaciones en estas denominaciones, ¿ya? La primera, la forma o constitución del contrato. ¿Por qué razón? Porque vemos que si es expreso, se dan determinadas situaciones y si es tácito, pues se constituye de determinada manera, ¿ya? A sueldo, jornal en participación y mixto. Ya entramos a la siguiente forma, a la clasificación por la forma de remuneración. Ya, vamos a ver. La primera nos habla de que puede ser un contrato a sueldo o jornal. Cuando hablamos de un contrato a sueldo o jornal, decimos que la remuneración se pacta tomando en cuenta una unidad de tiempo. Ya, entonces aquí tenemos una unidad de tiempo. Por ejemplo, ustedes sabrán, hablamos de sueldos que se pagan a veces quincenales, cumplido 15 días, o de manera mensual, ¿cierto? Entonces se cumple una unidad de tiempo para la remuneración, para otorgar la remuneración a ese trabajador. A jornal, cuando hablamos de jornal, asemejemos con jornadas de trabajo. Ya por eso han de haber escuchado ustedes el término de jornaleros, trabajadores que se los denomina como jornaleros. Puede decirse que estos trabajadores ganan el día a día, ¿ya? Porque a veces su jornal corresponde a la unidad de tiempo de un día. Entonces, a ellos les pagan por día. Cada día que ejercen una actividad, se le paga. Puede darse eso, puede darse en una semana, trabajan en una semana, se les da el pago finalizando la semana, en fin. Pero lo esencial es que esta clasificación se refiere a que se les va a otorgar la remuneración a los trabajadores cuando cumplan con esa unidad de tiempo que es establecido obviamente en el contrato, se ha establecido previamente en el contrato de trabajo. Ya, a sueldo jornal, ¿cuál era el otro?
En participación. En participación. Otra de las formas de remuneración. En participación nos dice cuando un trabajador es remunerado por la parte que él tiene derecho en las utilidades del empleador. Entonces entendemos que en esta en esta clasificación, el trabajador no tiene tal vez un sueldo fijo. Ya no hablaríamos de un sueldo fijo por decir $500 mensuales o $250 quincenales. Ya no hablamos de esto. Hablamos de que el trabajador participe en las utilidades del negocio de su empleador. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto, chicos? ¿Ustedes a qué ya más o menos le relacionan este tema? Sí, como cuando ganan por comisión de lo que venden, por ejemplo, algo así. Exacto, precisamente, Jacqueline. Hablamos de las famosas comisiones, ¿ya? Porque el trabajador participa en el negocio del empleador y de acuerdo a lo que él realice, de acuerdo a cómo él, a los resultados que él llegue, se le va a pagar en relación a las utilidades. Es decir, chicos, existe aquí el empleador y el trabajador. El empleador provee de la materia prima, de los recursos que se requieran para esa actividad, para el negocio que realiza el empleador. ¿Y el trabajador qué hace? El trabajador realiza con estos, ya, con esta materia prima, con esos recursos que le otorga el empleador, él empieza a laburar, empieza a trabajar con ello. En las distintas situaciones puede ser en venta, por ejemplo, ya, él necesita vender esa mercancía, esos recursos, ya, en relación a lo que él venda, va a tener su remuneración. Entonces, aquí participa de las utilidades del empleador, ya, su sueldo va a depender en la medida en que él alcance, en la que él gane, ya. Entonces, aquí hablamos de un contrato en participación, como bien nos dice Jacqueline, podemos decir que son las comisiones que determinadas empresas contratan a personas para que elaboren y para que ganen por comisiones, ¿ya? Bien. Y por último, en esta clasificación tenemos al mixto, ¿ya? Y ustedes ya con lo que vimos previamente sabrán. ¿A qué se refiere mixto? Precisamente a que el trabajador, además del sueldo o jornal que gane, además también participa en los negocios del empleador, ¿no es cierto? Entonces, por eso es mixto, porque además de un sueldo que él tiene fijo, también en determinadas circunstancias puede que su sueldo incremente por la participación que él ejerza en los negocios del empleador. Es decir, la segunda clasificación que veíamos, que es en la participación, que es el contrato en participación, ¿ya? Ustedes ya han de haber visto tal vez algunas ofertas laborales en las que ustedes les ponen sueldo fijo más comisiones, ¿ya? Esa es una remuneración mixta, ese es un contrato mixto, ¿ya? Porque además del sueldo que yo tengo fijo, ya en el tiempo que se establezca, también puedo comisionar aparte, también puedo participar en los negocios del empleador, entonces tener un sueldo o mejor dicho, una remuneración extra. Como les digo, hay bastantes empresas que trabajan así, que les ponen sueldo fijo más comisiones. Cuando vemos eso, sabemos que se están refiriendo a un contrato mixto, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Andrés, buenas noches. Disculpa, en la participación jornal, ahí nos referíamos a la unidad de tiempo y a las jornadas, ¿verdad? Sí, en el sueldo o jornal, en la primera clasificación que vimos en estos contratos. En el Una sueldo unidad de y tiempo. jornal,
las dos son unidad de tiempo y las jornadas. Ahí. Exactamente. Ambas hablan de una unidad de tiempo. Ya podemos referirnos a un mes, a 15 días o simplemente a un día, gana por día, por jornal. Pero en términos generales hablamos de una unidad de tiempo. Ya, eso ya. Bien, eh, eso en relación a, a esta clasificación que hemos visto. Ya. Y por último, el día de hoy vamos a ver, porque entiendo que es viernes, chicos, la verdad, comprendo que deben estar cansados y la verdad yo también. Entonces vamos a ver por último esta clasificación y con ello terminamos la clase. Esta clasificación les decía que es la clasificación por la forma en que se ejerce el periodo de trabajo, ¿ya? Y por ende nos habla indefinido, de temporada, eventual y ocasional. ¿Quién sabe cuál es la modalidad típica de contratación laboral en el Ecuador, chicos? Indefinida. Indefinido, perfecto. Indefinido es la modalidad típica, porque es quizá la modalidad contractual que genera más estabilidad al trabajador y genera, por ende, mejores condiciones a las relaciones laborales. Y por ello, el Código del Trabajo la denomina como la modalidad típica de la contratación laboral. Entonces, cuando hablamos de un contrato indefinido, cuando hablamos de un contrato indefinido, su nombre ya nos establece, ¿no es cierto?, que no existe periodo como tal en el que termine la relación laboral. No existe un periodo fijo. Ya no es que te contratan a 15 días o te contratan por un día, no. No. Por ello, el indefinido, las empresas que contratan bajo esta modalidad contractual, saben que los trabajadores que se benefician de estos contratos van a ejercer actividades permanentes en la empresa. Ya van a ejercer actividades permanentes en la empresa y por ende es indefinido, porque esa relación, esas actividades que ejerce el trabajador van a ser determinantes para el giro del negocio, para la actividad como tal, ya que requiere el empleador. Entonces, es indefinido. Y como les digo, este contrato genera mayor estabilidad en las relaciones de trabajo. Ya. Luego tenemos al contrato eventual. Chicos, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Solo un rato. Ahí sí, ¿Perdón? ahí sí se te escucha bien. Ya, gracias, Janine. Ya. El eventual, cuando ya empezamos a hablar del eventual, del ocasional y de temporada, vamos a ver que ambos, o mejor dicho, todos estos, eh, son contratos que se los celebra en determinados momentos, ¿ya? No son indefinidos, por ende, no hablamos ya de un contrato indefinido y por eso les digo que es la modalidad típica el contrato indefinido. Porque el eventual, el ocasional y el de temporada, puede decirse la relación que tienen estos tres es que son contratos que se celebran por determinados periodos o por determinados momentos que necesite o que requiera la empresa. Por ende, el eventual, cuando hablamos nosotros de un contrato eventual, se lo puede determinar para dos situaciones, ¿ya? Para satisfacer necesidades de la empresa, satisfacer necesidades, ¿ya? Y estas necesidades van involucradas con exigencias circunstanciales, ¿ya? Son circunstancias que ocurren en una empresa. Circunstancias como cuáles. Por ejemplo, un trabajador
ha tenido un accidente, ha sufrido un accidente de trabajo y queda con una incapacidad de, digamos, 3 meses, ¿ya? O 2 meses, lo que sea. ¿Qué ocurre aquí? Que obviamente el empleador requiere de los servicios de ese trabajador. Ya, como no lo puede despedir, porque no se puede despedir un trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo, un accidente, se los denomina como riesgos de trabajo, ya no puede despedirlo. Entonces, necesita contratar a otra persona. ¿Qué contrato le va a recomendar el abogado de esa empresa? Que realice un contrato eventual, ¿ya? Porque es un contrato que va dirigido a satisfacer exigencias o necesidades circunstanciales de la empresa, como en ese caso en específico. ¿Ya? Por ejemplo, accidentes de trabajo. O, por ejemplo, también si hablamos de mujeres embarazadas que ya están en labor de parto, ya que ya van a dar a luz. Entonces, obviamente, estas trabajadoras necesitan de un tiempo prudente para ya estar en casa, para ya poder eh, prever cualquier situación, ¿ya? Y hasta que se recupere, ¿no? Porque como sabemos y como ya veremos después, este es un grupo muy protegido, este grupo de trabajadores de las mujeres embarazadas, que tienen una protección en especial, que no se las puede despedir y que debe cumplirse con el periodo que ellas deben tener para recuperarse de su embarazo. Ya, entonces, bueno, ocurre que existe una mujer embarazada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que necesito un trabajador que la reemplace. ¿Mediante qué contrato? Mediante un contrato eventual, porque ese trabajador únicamente va a desarrollar esas actividades para ese momento en específico. Una vez que vuelva la mujer embarazada, pues ya será, ya concluirá la relación laboral con ese trabajador. Pero también el eventual, este es el primer caso, ¿ya? El segundo caso en el cual yo puedo celebrar un contrato eventual va a ser cuando el trabajador, perdón, el empleador necesite o requiera aumentar la actividad productiva, ¿ya? Cuando él simplemente quiere aumentar la actividad productiva de la empresa, puede contratar a, a más trabajadores bajo la modalidad de contrato eventual, porque en esta modalidad, en estos contratos, obviamente se establece el periodo para el cual van ellos a laborar. Entonces, otra circunstancia que puede ocurrir, ¿no es cierto?, para atender a una mayor demanda de la producción de ese negocio. ¿Ustedes cuál creen o dónde evidencian que existe este contrato o dónde evidencian que existe esta circunstancia? ¿En qué situaciones? Tal vez en las temporadas navideñas o algo así. Sí, precisamente. En las temporadas navideñas nosotros vamos a Eta Fashion, a De Pratia, a Pull&Bear, a Bershka, todos los locales comerciales que hay aquí en Quito. Vamos y de repente vemos que hay un montón de personas trabajando. ¿Por qué? Porque precisamente también existe mayor producción, porque las personas en estas fechas, como nos dice Janina, compran más, ya precisamente por las fechas navideñas. Entonces las empresas se encargan de contratar a más personas y es algo curioso. Ustedes si regresan el 5 de enero, por ahí regresan a ese mismo establecimiento comercial, se dan cuenta que ya están muy poquitos trabajadores ahí, están los necesarios. Todos aquellos que ya cumplieron con su labor, quiere decir que ya se terminó su contrato eventual. A estas personas les contratan bajo esta modalidad contractual de eventual, ¿ya? Porque es una eventualidad que existe. O tal vez también digamos, hablamos de una fábrica de juguetes que se realiza a realizar juguetes. Durante todo el año ellos tienen obviamente su producción normal, pero en Navidad también ocurre, o también en el Día del Niño ocurre que aumenta esa producción. Entonces, en estos casos ellos pueden contratar trabajadores precisamente para que aumenten la producción y puedan satisfacer las necesidades productivas en relación a esas fechas en específico. ¿Ya? Entonces, aquí como un ejemplo, la Navidad. Eh, Eso en relación al eventual, chicos. ¿Qué es lo importante aquí? Conocer estos casos en los cuales yo puedo contratar o en los cuales se puede celebrar estos contratos.
¿ya? De ahí, obviamente, existen limitaciones porque, como sabemos, no podemos abusar de la estabilidad o de la vulnerabilidad que tiene un trabajador. Estos contratos eventuales únicamente van a tener una duración de 180 días, ¿ya? En un periodo de año. Hasta 180 días se puede manejar un contrato eventual. Si es que sobrepasa, o mejor dicho, hay empresas que contratan, digamos, bajo esta modalidad contractual, yo contrato un trabajador, digamos, de enero a febrero, ya de manera eventual. Ocurre que en marzo dice, no, ¿sabes qué? Te necesito aún, entonces otra vez fírmame este contrato, ¿ya? Y otra vez celebramos un contrato eventual. Celebramos de marzo a abril. Y luego en mayo dice, otra vez necesito que, porque veo que eres un buen trabajador, pero necesito que me firmes otro contrato eventual. Ya, ahí nos dice la ley que cuando sobrepase, ya, cuando se repite por más de 2 periodos anuales, ¿no es cierto? De 2 periodos en un año, como en este ejemplo que estamos viendo, el contrato eventual ya no se lo denomina eventual, va a pasar o se va a configurar ahora como un contrato de temporada. Ah, y cuando yo les digo que pasa un contrato de temporada, ya a ustedes se les debe venir la idea de que, claro, entonces un contrato de temporada debe ser un mejor contrato, debe generar mejor estabilidad al trabajador, precisamente. Por eso es que si es que ocurren estos hechos, este contrato eventual pasa a ser un contrato de temporada, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes sepan esto. Y bueno, y de ahí, si ustedes leen más, nos dice que en estos contratos va a tener un 35% de recargo por hora el trabajador, es decir, se le va a pagar este 35% más por la hora de trabajo, ¿ya? Porque son contratos eventuales y como les digo, se tiende siempre a beneficiar al trabajador, porque no es, perdón, porque no es un contrato que va a que va a generar estabilidad, que en un periodo se va a terminar, entonces por ende la ley dispone que lo que él gane sea aumentado en un 35%, ¿ya? De recargo. ¿Ya? Eso en relación al contrato eventual. Luego tenemos el contrato ocasional, ¿ya? Este contrato ocasional ya no hablamos ni de circunstancias digamos, de circunstancias o situaciones circunstanciales de la empresa, como una mujer embarazada, como un trabajador que ha sufrido un accidente. No, ya no hablamos de ninguna de esas situaciones. Ya, el ocasional se diferencia porque únicamente se lo va a celebrar cuando existan necesidades emergentes en la empresa. ¿Ya? Necesidades emergentes en la empresa o para un empleador. Necesidades emergentes que no tienen que ver con la actividad laboral o con la actividad habitual de la empresa, ¿no es cierto? No tiene que ver con la actividad habitual. Por eso es emergente. Y por ende se requiere a ciertos trabajadores que conozcan sobre esa emergencia que está suscitando, para que ellos se ocupen de esa emergencia. Entonces, muy importante esto, porque los contratos ocasionales son de tener mucho cuidado, de ir muy a detalle con ellos, ¿ya? Si es que ustedes en algún momento quieren ser abogados de empresas o en algún momento son abogados incluso de alguna entidad pública, ¿ya? Son muy particulares y son excepcionales porque únicamente son para atender necesidades emergentes no relacionadas con la actividad habitual de la empresa. Un ejemplo, digamos una empresa que se dedique a la agricultura, ¿ya? Una empresa que se dedique a estos temas de los cultivos. En determinados momentos ellos evidencian que existe una plaga, ¿ya? Una plaga que no la conocían, no la tenían prevista, tal, pero que saben que está acabando con los cultivos del sector. Esta empresa contrata, porque es una necesidad emergente, ¿verdad? Es algo emergente, algo que no tenía previsto y que no es habitual de la empresa, porque la empresa se dedica a la agricultura.
¿Qué hace esta empresa? Contrata a un ingeniero biotecnólogo, a alguien que sepa de la biotecnología, que son los encargados de realizar estas sustancias para poder eliminar esas plagas. Entonces, contrata a una cantidad de sus trabajadores bajo la modalidad de ocasional. ¿Para qué? Para que atiendan esa necesidad emergente, ya únicamente para eso. Ya, por ende, este contrato no puede extenderse más de 30 días en un año. Ya, no puede extenderse de más de 30 días en un año. La misma regla, se va a pagar el 35% de recargo por hora a estos trabajadores porque se entiende que no son contratos indefinidos y se les da este beneficio. ¿Ya? Pero lo importante aquí es que ustedes conozcan que existe este incremento, perdón, que existe estas situaciones, ya necesidades emergentes. ¿Por qué les digo que es importante, chicos, y un poco curioso este tema? Porque este contrato ocasional se lo establece tanto en el Código del Trabajo como en la LOCEP, que es la encargada de regular en cierta parte las relaciones laborales de los servidores públicos. Y resulta que este contrato ocasional también lo encontramos como una modalidad contractual en el servicio público. Y lastimosamente las entidades públicas han abusado de este contrato en perjuicio de los trabajadores. Yo conocí un caso hace poco tiempo, la verdad, una persona se acercó a pedirme un consejo, una asesoría, en la cual me contaba las situaciones que habían ocurrido en el Ministerio de Salud. ¿Ya? El Ministerio de Salud habían contratado a personal de psicólogos clínicos, de enfermeros, de obstetrices, ¿ya? Habían contratado desde hace, digamos, hablemos del 2015, ¿ya? Y era 2022. Entonces ya hablamos de 7 años en los cuales habían estado siendo contratados bajo esta modalidad de ocasional, porque en el servicio público es la misma naturaleza, chicos, la misma esencia que estamos conociendo aquí, hablamos también en el contrato ocasional de la LOCEP, que son para necesidades emergentes que requiera la entidad pública, en ese caso, ¿ya? Y nos dice ahí, lo único que cambia es que no puede extenderse más de un año. Ya un contrato ocasional no puede extenderse con un mismo trabajador más de un año. Y ella me contaba que ocurría que ya habían trabajado 7 años con esta modalidad contractual. Y cuando ellos fueron despedidos, porque a ellos, ¿qué es lo que hacían? ¿Cuál es la viveza de los genios abogados del Ministerio de Salud? Que ellos le daban el contrato a los trabajadores cada 3 meses. Ya es decir, pasaban 3 meses y volvían a firmar el contrato. Pasaban 3 meses y volvían a firmar el contrato. Creyendo erróneamente de que de esa manera era una jugada maliciosa, que tal vez podían engañar a la ley y decir que se está estableciendo un contrato ocasional cada 3 meses. Ya cuando la ley es muy clara en decir que con ese mismo trabajador no se puede extender más de un año. Ya había sido 7 años lo que había suscitado en ese caso. Pero no solo eso. ¿Y por qué es perjudicial eso? Porque obviamente estamos viendo que no genera ningún tipo de estabilidad con los trabajadores que tienen esta modalidad contractual. Y imagínense 7 años de estar bajo esta modalidad y lo peor que cuando se les despide, como la ley dice que el contrato ocasional no es un contrato que genere estabilidad, así tal cual dice la ley, resulta que se valen de esa disposición para decirle a estos trabajadores que no tienen derecho a ninguna liquidación, porque ellos no tienen estabilidad, es un contrato emergente, ¿ya? Únicamente tienen un proporcional por ahí, pero para trabajar 7 años, imagínense, en un lugar. ¿Cómo abusó el Ministerio de Salud de esos trabajadores, de muchos trabajadores, y cuántos trabajadores existirán que están contratados bajo esta modalidad y que firman cada 3 meses su contrato? ¿Ya? Entonces resulta que estaba haciendo un abuso de derecho, ¿ya? Y como les digo,
esto es perjudicial porque yo como abogado de una entidad pública o de una empresa, si estoy haciendo esta jugarreta, sé que en algún momento se va a caer. Y precisamente fue lo que pasó, que estos trabajadores hicieron una demanda colectiva a ese empleador y lograron, aparte de la liquidación que les correspondía, lograron volver al puesto del trabajo y aparte se les siguió una acción civil de daños y perjuicios porque se la puede seguir, porque imagínense cuánto daño acarrearon esos trabajadores en ese tiempo y en el tiempo en el cual estuvieron despedidos por parte de esa entidad. Entonces, fue una deuda mucho más grande de lo que ellos hubiesen tenido que pagar si hubiesen sido, si hubiesen respetado las disposiciones legales, ya si hubiesen aplicado de manera correcta las disposiciones legales. Entonces, por ende, yo les digo que es un contrato muy particular, que tenemos que hilar fino en este contrato ocasional, porque han ocurrido esos casos y siguen ocurriendo. Yo siempre veo algunos colegas que suben casos que ellos ganan, siempre ganan estos casos, que ellos ganan de médicos, de enfermeros que han tenido esta modalidad contractual, han hecho, a veces se hacen acciones de protección más que una acción laboral como tal, porque es una situación especial que amerita que se la resuelva rápido. Entonces, las acciones de protección proceden, se vulneran derechos de la seguridad jurídica, derecho del trabajo, un montón de derechos que se vulneran con estas situaciones. Ya, por ende es que son muy importantes, muy eh, de tener cuidado con ellas, sobre todo si es que les digo, como les digo, si es que ustedes van a ser abogados de una empresa, si es que quieren dedicarse a un derecho empresarial, o si simplemente son abogados de una entidad pública. Entonces, mucho cuidado con eso, chicos, o también si son abogados que defiendan a trabajadores. Bien, en eso se refiere esto, chicos, y con eso terminamos, porque estoy un poco cansado, la verdad. Andrés, una consulta. Sí, dime, María. Digamos que un trabajador que ha estado prestando servicios en una entidad Ujú. pública, ya, o sea, bueno, ya le mandaron y claro, le liquidaron. ¿Cuánto tiempo después podría hacer algún tipo de acción contra esta entidad pública? Eh, Verás, María, las acciones laborales prescriben en 3 años, ¿ya? Pero las acciones de protección, estamos hablando de otro tema, ¿ya? Entonces, si podríamos irnos tal vez por una acción de protección, porque en el tema laboral es sobre todo el tema que más vemos acciones de protección, la verdad, que tal vez no siguen las acciones laborales como tal, es decir, la jurisdicción ordinaria, y de lleno se van a una acción de protección, ¿ya? Pero bueno, para resolver tu pregunta, si es que estamos hablando de demandas laborales, si tú quieres seguir una acción laboral, prescriben 3 años, María. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Y eso les digo, chicos, para la práctica, créanme que muchas acciones de protección que se siguen son precisamente de materia laboral, son precisamente de materia laboral. Las acciones laborales, que son las que prescriben en 3 años, a veces se les omite los abogados prefieren no irse por este campo, porque la acción de protección es mucho más eficaz, mucho más rápida. Entonces, la verdad es que incluso podemos hablar de tal vez que existe un abuso de derecho en cuanto a los abogados que toda conflicto de trabajo que existe quieren hacerlo acción de protección. Y a veces los jueces como no son todos constitucionalistas como se cree generalmente, ¿no? Como nos dicen por decirnos que todos los jueces son constitucionalistas, pero no saben derecho constitucional. Entonces, aceptan y aceptan y aceptan una acción de protección cuando tal vez en algunos casos no deberían proceder. Y sobre todo en materia laboral es donde más se da acciones de protección. Ya hay ciertos casos que sí son muy importantes y son muy necesarios evitar la vía jurisdiccional ordinaria e irnos por una acción de protección en una vía constitucional, como por ejemplo en el caso de las mujeres embarazadas o en casos que se requieran de manera de acuerdo a las circunstancias, como les explicaba este ejemplo, ¿no? De esos trabajadores que ya habían estado despedidos hace algún tiempo y habían acarreado un montón de perjuicios, un montón de vulneraciones a sus derechos. Entonces, la única manera de poder arreglar esa situación tal vez sí era el medio más idóneo, la acción de protección. Pero bueno,
Eh, Eso, chicos, entonces terminamos la clase de hoy. Nos falta ver en este contrato el de temporada y seguimos con los otros dos, ¿ya? No quedó ninguna duda, ninguna pregunta, tal vez. Andrés, disculpa una pregunta. En Sí, el contrato, em, bueno, en el contrato eventual decías que, o sea, no tiene que durar 180 días, ¿verdad? Y ha pasado basta. de los 180 días, pero en el año, ¿verdad? Ujú. Ah, ya. Y en este es y en el ocasional son 30 días en el año. Pasado de eso, ya en el de 180 días es considerado como contrato de temporada Temporada, ajá. Sí, y y en el ocasional no puede excederse más de los 30 días en un año. más de los tres, exactamente, sí, Janina. Ya, Ajá. ya listo. El contrato ocasional en el Código del Trabajo. En la LOCEP, el contrato ocasional se puede extender hasta un año. Eh, Estos días también me había olvidado decir, gracias por topar el tema, Janina, pueden ser, esos 180 días pueden computarse continuo o discontinuamente, ¿ya? Es decir, no necesariamente deben ser contados por día, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves. No, si el trabajador ejerció su trabajo el lunes, luego el martes, luego el miércoles, ya, se entiende que toda esa semana trabajó para la empresa, entonces se entiende que existió los 5 días de trabajo como tal. Ya, entonces la ley nos dice continuos o discontinuos. Ya no importa que no haya laborado en ciertos días, porque la ley lo establece de esa manera. Ya, chicos. Bueno, eso, chicos, entonces, Pero los días sí, tienen que, perdón. pero esos días tienen que ser en todo el año, ¿verdad? O sea, contando este día, este día, este día, este día, y total 180 en el año. Ay, Exactamente. En el año sí se lo puede determinar en el año, ¿no, Janina? Si es que podemos hablar desde que inició desde enero. Sino en un periodo que se entienda de 365 días. Es decir, igual, de un año. Digamos, si inició en febrero, hablaríamos de, digamos, si inició en febrero de 2022, hablaríamos que esos 365 días estarían contemplados de febrero de 2022 a febrero de 2023, ya, por si acaso. Ya, chicos. Bueno, eso, ¿alguna otra pregunta? Andrés, no sé si puedes escucharme. Sí, Sofi. Una consulta. Lo mismo hablando igual de esto de los 180 días. Si me pasa de los 180 días, igualmente hablaríamos de días continuos o discontinuos en el periodo de un año. Ya cambiaría a contrato de temporada, ¿verdad? Sí, Ya, exactamente. perfecto. Y otra consultita. Sí nos hablaste al inicio, pero no te puedo escuchar bien. ¿Cómo yo demostraría como trabajador en un contrato? ¿Cómo yo demostraría que tuve una relación laboral si no está establecido esto en un contrato, o sea, de forma física? ¿Cuál podría ser mi prueba? Ya, tu prueba podría ser roles de pago. Si es que no hubo un contrato como tal, pero se te afilió al IES, podrías presentar el mecanizado del IES, que es una de las pruebas más contundentes, es más, que se prueba una relación de dependencia. Podrías irte por la prueba testimonial con los testigos, con los otros trabajadores que hayan evidenciado que tú trabajaste para ese empleador. O podrías tal vez también, a veces yo, bueno, no he conocido, pero he tenido profesores que me han dicho que a veces la declaración de parte únicamente del trabajador, dependiendo el juez, ¿no? Hay jueces que en realidad son muy parcializados hacia el trabajador, ¿ya? La declaración de parte en la que se alega incluso ahí el principio de primacía de la realidad en la que el trabajador cuenta los hechos de cómo se inició esa relación laboral, a pesar de no tener nada de esto, ¿ya? Pero cuenta que ejerció esta labor para ese empleador, puede considerarse como una prueba eficaz para poder comprobar que existió una relación de dependencia y por ende una relación laboral, Sofi. Ya deberíamos de ver algunas circunstancias. Para cada caso siempre hay determinadas cosas distintas, pero yo considero que por lo general, mediante esas situaciones se puede comprobar una relación laboral a pesar de no tener un contrato de trabajo como tal. Eso, Sofi. Ya, Andrés, muchas gracias. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta más?
Bueno, chicos, tengan un buen fin de semana. Sigan estudiando, por favor. Y buenas noches, chicos. Cualquier duda igual, ahí estamos en los chats. Pueden decirnos a cualquier hora. Y pues bueno, buen fin de semana, chicos. Buenas noches. Tiras el trébol. Ah, ya, de una año pilas.